a Abraham no lo miraba como un padre simplemente. Lo miraba y lo veía como un padre de multitudes, y por eso le cambió el nombre. Le puso Abraham. Más adelante, a Jacob no lo veía como un engañador, como un usurpador, lo veía como un príncipe, y por eso le puso Israel. Más adelante en el tiempo, a Saulo de Tarso no lo veía como el perseguidor de la iglesia, lo veía como apóstol, y por eso le cambió el nombre y le puso Pablo. A mí, Dios antes me veía como un payo, pero ya no me ve como un payo, ahora me ve como un cristiano. Y a ti no te ve como un gitano, te ve igual que yo, como un cristiano. ¡Aleluya! ¡Amén! Por eso dice la Biblia que Dios ya no ve ni judío ni griego, ni bárbaro ni escita, no ve nada, no ve ni payo ni gitano, solo ve un pueblo lavado por la sangre de Cristo. Solamente uno que se va al cielo. ¡Aleluya! ¡Gloria sea a Dios! Quiero deciros que, bueno, yo al ser payico, pues nací en una familia un poco especial. Yo sé que esto entre los gitanos es imposible, pero yo soy lo que los médicos llaman un niño maltratado. A mí mis padres pues me pegaron mucho cuando era pequeño. Yo de hecho, si echo la vista atrás en el tiempo y trato de recordar, el primer recuerdo que yo tengo es una paliza de parte de mi madre, es una paliza que me dio mi madre. Recuerdo el día, yo no sé cuántos años tendría, 3, 4 años, en que me agarró la cabeza con las dos manos y me golpeó contra la pared repetidas veces, una y otra y otra. Y yo me acuerdo, era bien pequeño, pero me acuerdo que a cada golpe yo veía chispas que saltaban. Y os digo que detrás de eso vinieron cientos de palizas. Mi madre, ante el más mínimo mal comportamiento, ante el más mínimo desliz, agarraba la escoba y me la rompía en las piernas, en la espalda, en la cabeza, donde le cuadrase. Y quiero deciros algo, hoy estoy vivo porque Dios tenía un propósito. No porque yo me lo mereciera, hoy estoy aquí porque Dios tenía un propósito conmigo. Quiero leer un texto de la Biblia antes de empezar, porque quiero que Dios hable. Aleluya. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Esto que hacemos aquí no es una religión. Amén. Esto que hacemos aquí, el culto diario, el culto que le hacemos a Dios, no es una religión. ¿Por qué? Porque la religión es un intento de parte del hombre de poder llegar hasta Dios, pero sin conseguirlo, porque uno por su propio merecimiento nunca puede llegar a Dios. Sin embargo, el cristianismo, el vivo, el que vale, el de verdad, es un intento de parte de Dios de llegar hasta tu casa y poder bendecirla, de quitarte la tristeza y cambiártela en alegría, de cogerte y tomar tus necesidades y tus problemas y llevarlos Él en la mano para que a ti no te sean carga. Eso es el cristianismo. Por eso aquí no dice que el hombre está a la puerta de Dios llamando, sino al contrario. Dice que Dios está a la puerta de tu casa y llama cada día. A mí me ha llamado, a mí me ha golpeado el Señor durante 17 años. Los primeros 17 años de mi vida yo me los pasé odiando. Yo odiaba a mis padres, los odiaba. Pero no los odiaba como hoy los jóvenes odian. Odio a mi padre porque no me compra el juego último, la PSP. Yo los odiaba porque a mí me hicieron vivir un infierno toda mi vida. Yo no supe lo que era ser feliz hasta que conocí a Cristo. Yo con 8 años, una vez me preguntaron, una vecina, estaba yo y otros amigos de allí, de la misma edad, vecinos míos, y nos preguntaron, ¿qué queréis ser de mayores? Y uno dijo, pues piloto de avión, otro dijo bombero, la ilusión de todo niño. Cuando me vino a mí y me preguntó, yo me quedé pensando y yo no supe qué contestar. Porque me dije, yo no creo que tenga el privilegio de llegar a mayor. Porque cualquier día mi madre me matará de una paliza. Así que no creo que yo llegue a tener ese privilegio de poder tener una profesión. Con 8 añitos yo entendía que yo no tenía futuro. Con 8 años, ¿cómo lo entendí? Traté de suicidarme en 3 ocasiones con 8 años. Pero cuando estaba a punto de lanzarme por la ventana, algo, sin saber qué, me echaba para atrás. Y yo quería tirarme y algo no me dejaba.
Yo sé que Dios estuvo buscándome durante 17 años, pero a mí nunca más nadie me había hablado nada de Dios. Dios me conocía a mí, pero yo no le conocía a Él. Entonces vez tras vez yo quería morirme y yo no podía. Pero yo sé que Dios estaba golpeando y me estaba diciendo: yo tengo un propósito contigo. Con 12 años vi que como yo no podía matarme, entonces decidí que serían ellos los que muriesen. Mi sueño, todos los niños tienen sueños. Yo tengo 4 hijos, en eso sí que me parece un gitano. Tengo 4 hijos, el mayor tiene 16 años. El sueño de mis hijos es que le compre la Play último modelo cuando vienen los Reyes, ¿verdad? Ese es el sueño de ellos, la bicicleta. Yo tenía un sueño también. Mi sueño era matar a mis padres. Yo no quería que ellos se muriesen de una enfermedad o de un accidente. Yo no quería eso. Yo soñaba con la ilusión de poder matarlos con mis propias manos. Me despertaba de noche soñando que los mataba y me despertaba contento, alegre, riéndome. Yo no sabía hacer otra cosa que odiar. Les odié con toda mi alma. Les odié hasta la muerte. Y un día, con 14 años, vi la oportunidad. Mi padre estaba en casa, se habían ido a acostar temprano. Y yo fui a las 12 de la noche. Fui a la cocina y cogí un cuchillo. Enfilé por el pasillo hasta la habitación de ellos en el fondo. Y cuando estaba abriendo la habitación con el propósito de ir y clavarles el cuchillo, yo oí una voz en mi cabeza. Y esa voz me dijo: vas a pasar toda tu vida en la cárcel por culpa de ellos. No lo hagas, porque tengo planes mejores para ti. ¡Aleluya! Ese golpear de Dios en mi vida. Gloria al Señor. Dios estaba golpeando a mi vida y yo no lo entendía. Yo no sabía lo que era la voz. A mí nadie me había explicado que Dios era real. Yo pensé que era un invento de los hombres. Pero me asusté al oír la voz y entonces dejé el cuchillo y decidí buscar una ocasión mejor. Con 14 añicos. Yo había aprendido artes marciales para poder defenderme de los golpes de mis padres. Y yo era un muchacho violento, yo era un joven violento. Yo me pegaba con los compañeros, como sabía pelear, por extensión odiaba a mis padres y por extensión odiaba al mundo entero. Entonces me peleaba con todo el mundo y era un buscaproblemas. Pero un día, a los 17 años, mis compañeros de clase, yo estaba estudiando en la Escuela de Hostelería de Santiago de Compostela, porque entre otras cosas soy gallego. Entonces, unos compañeros estaban conmigo esperando para comer en el comedor y vimos a una niña sentada en un banco ella sola. Entonces me incitaron a ir y meterme con ella. Yo era muy tímido con las chicas, pero tenía que mantener una fachada de hombre duro, de hombre valiente, de hombre fuerte. Entonces me decidí y fui allí y yo no me acuerdo, le dije la primera tontería que se me ocurrió, pero ella, esa niña de 14 años, me miró y nunca se me olvidó lo que me dijo. Me miró a los ojos y me dijo: escúchame bien, Cristo te ama. 14 años tenía la niña. Qué bueno. Y yo era famoso por ser el violento del colegio. Pero no se asustó de decirme eso. Yo me acuerdo que le dije: a mí nadie me ama. Y ella me dijo: sí, hay alguien que te ama. Hay alguien que te ama tanto, que descendió del cielo, vino a vivir entre los hombres. Y cuando tenía 33 años fue a una cruz y se dejó clavar allí por ti, por amor a ti. Cuando él estaba clavado, él dijo: yo puedo venir, puedo llamar a los ángeles que me saquen de aquí, pero no quiero, porque yo he venido para dar mi vida. Y él dio su vida por ti. Os aseguro una cosa, mientras ella me estaba hablando, yo pensaba: si hay alguien que me ama, yo quiero conocerle, yo quiero saber quién es. Entonces un día me puse delante de Dios, ayudado por esa joven. Me puse delante de Dios y le pedí perdón por todas las barbaridades que había hecho. Le pedí perdón y recibí y acepté el perdón que Él compró para mí en la cruz del Calvario. Amén. Desde ese momento dejé de ser payo para pasar a ser cristiano. Amén. Aleluya. ¿Sabéis por qué yo sé que esto no es una religión? Sí que es verdad que la Biblia dice, pero yo lo sé por experiencia. Yo no vi, el día que yo me arrepentí de mis pecados, yo no vi ninguna luz en el cielo, no escuché coros de ángeles, aparentemente no pasó nada.
Yo seguía siendo, no sé, allí en esa habitación no apareció ángel ninguno, estaba todo normal, estaba todo bien. Entonces, ¿por qué yo sé que no acepté una religión? Lo sé, porque ese mismo día, después de orar, por primera vez en mi vida, después de abrirle la puerta a este Dios que llevaba 17 años tocando en la puerta de mi corazón, ese día llegué a casa de mis padres y abrí la puerta y me encontré con mi madre que salía de casa y la miré a los ojos y ante mi asombro vi que no era capaz de odiarla. No era capaz. Creedme que lo intenté porque era lo que había hecho toda mi vida, pero me sentía sin fuerzas para odiar. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Dios quita el corazón de piedra y pone uno de carne. Eso no lo puede hacer ninguna religión de la tierra. Eso solo lo hace un Dios poderoso, un Dios real, un Dios vivo. El mismo Dios que ese día transformó mi vida está aquí hoy en medio de vosotros. Está hoy aquí en medio nuestro. Él ha estado viendo cómo alababas. Él ha estado viendo tu mano levantada. Él ha estado observando cómo decías amén y aleluya. Porque Él es un Dios real. Amén. 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 Yo entendí ese día que había aceptado a un Dios real y vivo. El problema fue cuando yo le dije a mi madre que había conocido a Dios. Le dije, mira, yo me he convertido a Dios y ahora voy a la iglesia evangélica. Mi madre me sorprendió. Me dijo, nunca un evangélico pisará mi casa. Si tú quieres ser evangélico, coge tus cosas y vete. Y me dijo algo, prefiero que seas drogadicto antes que evangélico. Yo no lo entendía, no entendía el porqué de esas palabras. Las entendí años después, cuando descubrí que mi madre, cuando era joven, había estado en una iglesia evangélica por un año entero y había llegado a cantar en el coro de la iglesia. Pero un día dejó de ir al culto, un día desapareció de la iglesia. ¿Y sabes qué? Los demonios la tomaron. Hoy quiero decirte, hoy tú estás aquí alabando al Señor, pero yo te digo, no te apartes de este lugar, no te apartes, porque están los demonios esperándote ahí. No te apartes, que no haya problema que te aparte de este lugar. Hoy en día es muy común decir, tengo un problema, ya no voy a la iglesia. Es la misma tontería que si yo digo, estoy enfermo, me siento mal, me duele mucho la cabeza. Digo, bueno, pues vete al médico. No, voy a esperar a que me sane y luego voy al hospital. ¿Cuántos harían eso? Estoy muy enfermo, pero voy a esperar a recuperarme y después voy al médico. ¿Verdad que es una tontería? La misma tontería es cuando dices, tengo un problema, voy a dejar de ir al culto. Es la misma tontería. ¿Sabes por qué? Porque aquí está Dios para escuchar. Aquí está Dios para oír tu clamor. Aquí está Dios para coger tu problema y mostrarte que Él te ama, que Él está contigo, que Él no te abandona. ¡Aleluya! Hoy dicen que hay crisis. Dicen que hay crisis. Y en la iglesia ya entró esa palabra. Te digo algo, yo no sé. Claro, problemas los tenemos todos, ya lo sé, pero te voy a decir. Para el cristiano no hay crisis. La crisis la tiene el mundo que no tiene a quien clamar, que caminan por la tierra sin Dios y sin esperanza, sin tener que les ayude. Pero la iglesia no está en crisis, porque cuando necesitas algo vienes y Dios te ayuda, Dios te sostiene. Eso no es crisis, eso es una bendición. ¡Aleluya! Quizás tú me digas, este no ha tenido un problema en su vida. Ahora te voy a contar. Ahora voy a empezar. Cuando salí de mi casa, yo no tenía dinero. Era un jovencito de 17 años. Tenía 14.000 pesetas en el bolsillo que había conseguido de trabajar los fines de semana de camarero. Yo salí de mi casa con 7 bolsas de la compra de plástico, de esas del supermercado, llenas de ropa. No tenía ni siquiera maleta. Con 10.000 de esas 14.000 pesetas me alquilé una habitación en un piso. Y con las otras 4.000 comí hasta que se me acabó el dinero. Lo último que compré con las últimas 135 pesetas fue una barra de pan y un taquito de mantequilla. Untaba la mantequilla en el pan y me comí toda la barra hasta que se acabó. Y la última cosa que comí fue una manzana que robé de un frutero que había
en el alféizar de una manzana. Esa manzana me llamaba, ¿sabes? Porque cuando tienes hambre, oyes de todo. Me cogí, salté el jardín, cogí la manzana y escapé corriendo por si me veían. Y me comí la manzana en la habitación y de la manzana solo quedó el rabito. Y porque no lo pude tragar, que si no iba también, pero no, el corazón sí, las semillas, eso todo fue. Pero el rabito llegó aquí todo y no consiguió, ¿verdad? Eso fue lo último que comí. Detrás de eso vinieron 3 días sin comer en esa habitación. Yo no tenía trabajo, salí a buscar trabajo y no lo encontraba, no tenía que comer. Y yo me acuerdo que oré, claro, oraba, Señor, dame un trabajo. Buscaba trabajo y no lo encontraba. Lo busqué durante 3 días sin encontrarlo y estaba cada vez más débil. Durante esos 3 días, el diablo, que el Señor lo reprenda. Él está condenado, es malo, todo lo que tú quieras, pero es un fenómeno hablando a la mente. El diablo me traía imágenes de la nevera de mi madre, llena de cosas ricas, de Coca-Colas, de jamón, de quesos. Y el diablo me hablaba a mi mente, me tiraba dardos encendidos y me decía, si tú dejas a Dios y vuelves a casa de tu madre, allí esa comida está para ti, allí. No tienes que estar aquí pasando hambre. Vuelve a casa de tu madre, olvídate de Dios y allí podrás comer. Pero de repente entendí una cosa, entendí que hay 2 caminos. Entendí que hay el camino al infierno y el camino al cielo. Y le dije, diablo, tu camino quizás sea con el estómago lleno, pero va al infierno. Eso no es una buena empresa para invertir. No es una buena empresa para invertir eso. Tu camino es aparentemente bueno, pero me lleva al infierno por toda la eternidad. Lo peor del infierno no es el fuego, no es el azufre, no son los gusanos, es que de allí no se sale por toda la eternidad. Eso es lo peor, es sin esperanza para siempre. Y eso es lo que él me ofrecía a cambio de un plato de comida. Entonces, como lo entendí, me puse de rodillas como pude y le dije, Padre, no entiendo qué hago aquí. No entiendo por qué esta situación, pero entiendo una cosa, que te he conocido, que tú eres real en mi vida, que tú me has dicho que eres real y yo lo he visto, y así me muero de hambre, yo no te abandono, yo sigo, aunque sea arrastrándome, pero yo sigo, aleluya. Tomé la decisión de morir en aquel día, así me muera de hambre, pero yo voy a seguir este camino, porque yo quiero ir al cielo. Llegó mi padre en esos días y me dijo, si te apartas de Dios y vuelves a casa, te compro un coche. Yo le dije, mira, como el coche puedes ir a cualquier lado, pero al cielo no puedes ir. Así que quédate con tu coche, que yo me quedo con mi Dios. Porque esto del cristianismo es una decisión. No, mira, es que el niño, como ha nacido en la iglesia, tiene sus 14 años y ya es cristiano. No es así. No, para estar dentro de la iglesia le vale, pero para llegar al cielo no. Para llegar al cielo tiene que conocer él mismo a este Dios vivo. Entendamos eso, hermano. Que luego vemos a los jóvenes que mira qué jóvenes tenemos y mira cómo... Es que te has creído que son cristianos. No lo son. Tienen que conocer a Dios. Amén. Sí, Señor. Amén, hermano. Amén. Qué buena. Sí, Señor. Cuando yo estaba en esa habitación, clamé con toda mi alma. Dije, Señor, he intentado buscar trabajo y no lo he conseguido. Y a los 3 días ya tenía tanta hambre que estaba desesperado. Entonces, ¿qué hice? Aprendí la segunda lección importante dentro del reino de Dios. Aprendí que la palabra de Dios es la verdad. No contiene la verdad, sino que es la verdad. Cada letra, cada una de las 3.102.000 letras que hay escritas en este libro son la verdad de Dios para ti. ¿Cómo lo entendí? Vino un pastor a casa, no vino nadie a casa. Lo entendí porque dije, Señor, me tienes que hablar. Porque yo no creo que me hayas traído aquí para ahora matarme de hambre. Yo entiendo que tú no eres así. Entonces abrí la Biblia por cualquier lado. No busqué un pasaje, simplemente abrí la Biblia, puse un dedo y empecé a leer. Y lo que leí está en el libro de Lucas. Y no tuve que volver a leerlo para acordarme más. Lo he leído muchas veces, pero me he acordado desde aquel día. Ese libro de Lucas yo abrí y empecé a leer. Y leí esto. No os preocupéis por qué habréis de comer
¿O qué habréis de vestir? Mirad las aves del cielo, ellas no siembran ni ciegan, sin embargo os digo que Dios con su poder las alimenta. Mirad los lirios del campo, ellos no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió nunca como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy es y mañana es arrojada en el fuego, ¿cuánto más importantes no seréis vosotros, hombres de poca fe? Mas buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo levanté la mano y dije: Padre, gracias que tú me vas a sacar de aquí, porque he visto aquí que no tengo de qué preocuparme. Entonces entiendo que tú te preocupas por mí. Seguí orando, le estaba dando gracias al Señor. Y 2 horas más tarde tocaron a mi puerta. Era un compañero de clase, porque yo hacía ya semanas que no iba a la clase por buscar trabajo. Vino de sorpresa y me dijo: no sé qué hago aquí. La verdad es que no sé qué me ha arrastrado hasta aquí, pero me han entrado unos deseos tremendos de invitarte a cenar. ¡Aleluya! Así que me fui a cenar con él y comí un plato de comida caliente por primera vez en mucho tiempo. Estábamos cenando y él me dijo: sé de un sitio donde te pueden dar trabajo. Entonces al día siguiente me cogió, me llevó allí y me dieron el trabajo. ¿Sabéis? Han pasado más de 20 años desde aquel día. He tenido problemas, igual que tú. He tenido dificultades, igual que tú. Yo no soy mejor que tú. Yo también tengo problemas y dificultades. Pero te digo que hoy todavía Dios me habla estas palabras al oído cada vez que tengo un problema. No te preocupes. Yo he prometido hace más de 20 años que estaba contigo y que no te abandonaba. Y todavía soy Dios y cumplo mi promesa. ¡Aleluya! Amén, hermano. Tienes un Dios muy grande. Con el tiempo, yo iba a una iglesia y un pastor que tenía allí con él, me dijo estas palabras, porque él me veía con ganas de hacer cosas para Dios. Claro, ¿cómo no iba a tener ganas de hacer cosas para Dios si Dios había transformado mi vida entera? Yo amaba a Dios con toda mi alma, y si amas a Dios, lo único que quieres es servirle con todo el corazón. Y él me vio con esos deseos de servir, y me llamó y me sentó en una silla y me dijo: mira, yo he observado que tú tienes deseos de servir a Dios, pero te voy a decir algo. Yo no he visto en ti condiciones necesarias para servir a Dios, para ser un predicador. No sabes hablar en público, no sabes cantar, no sabes tocar la guitarra. Y aquí pareciera que si no sabes predicar, no sabes cantar o no sabes tocar la guitarra, no vales para nada. Entonces eso es lo que me vino a decir. Tú no tienes las condiciones necesarias. Entonces tu futuro en la iglesia va a ser sentarte en una silla, alabar a Dios y ayudar a la iglesia a sostenerla con tus diezmos, con tus ofrendas. Tú no eres un elegido de Dios. Dios ha elegido a hombres, pero a ti no te ha elegido. Tu futuro en la iglesia es ese. Así que confórmate con tu silla, con alabar a Dios y ya está. Entonces yo me examiné y vi que era cierto. El hombre no era ningún mentiroso. El hombre hablaba lo que vio. Yo no sabía hablar, no sabía cantar, no sabía hacer nada. Entonces dije: es cierto, me tengo que conformar, me tengo que sentar y ya está. Yo no soy uno de los elegidos de Dios. No soy como esos predicadores que vienen y que parecen, yo los veía como dioses. Los veía a una altura que yo nunca iba a poder llegar. Pero yo tenía un defecto. Yo nunca jamás había visto a un gitano. Nunca. Yo no viví en un pueblo, Padrón es un pueblo pequeño donde no hay gitanos, y yo crecí y nunca jamás había visto a un gitano. Todo lo que yo conocía de los gitanos era lo que mi abuela me enseñó. Cada vez que me portaba mal me decía: ¡gitano! ¡Pórtate bien, no seas gitano! Entonces yo creía que los gitanos eran malos, porque claro, nunca había visto a ninguno y había sido enseñado en eso desde chiquitín, y yo me pensaba que todos los gitanos eran malos. Hasta que un día un hermano de la iglesia me dijo: mira, vienes con nosotros. Vamos 4 jóvenes de la iglesia a un pueblo que se llama Alba de Tormes, porque yo vivía en Salamanca en ese tiempo. Y allí hay una iglesia de gitanos. Y yo dije: ¿qué? ¿Una iglesia de gitanos? Digo, pero los gitanos son cristianos. Digo, sí, hermano, digo, muchos de ellos. Digo, eso tengo que verlo. Eso no me lo puedo perder. Entonces, ¿qué hice? Me fui con ellos, me monté en el coche con ellos y me fui a Alba de Tormes, donde estaba de pastor nuestro hermano Emiliano,
que ya estaba en la gloria del Señor. Entramos 5 jóvenes y yo no conocía nada, no sabía ni que existía Alba de Tormes. Me llevaron allí, entramos 5 jóvenes en la iglesia, en el culto. El hermano estaba en el púlpito y entramos por la puerta del fondo. Cuando nos vio entrar, unos minutos antes de empezar el culto, el hermano Emiliano bajó y siguió el pasillo, ignoró a los 4 que iban conmigo y me miró a mí de frente, me dio la mano y me dijo estas palabras: escúchame, joven, me dijo así con la voz que tenías. Me dijo esto: que nadie te diga que no vales, que nadie te diga que no tienes convicciones, que nadie te diga que no vales para nada, porque Dios te ha escogido para llevar su palabra a tu ¡aleluya! Ese hombre me escogió como hijo. No entiendo qué vio en mí, no lo entiendo. Porque ni nadie, ni yo mismo veía nada. Pero me puse a su lado. Y él en su tiempo me levantó. Me mandó a predicar. Me abrió las puertas de toda España para predicar. Me dijo: vete y predica porque Dios va contigo. Con el tiempo me levantó como pastor. Y he tenido el privilegio de pastorear, de abrir una obra de Filadelfia en Oropesa del Mar, en Castellón, y pastorearla unos meses. He tenido privilegios tremendos, sin merecerlo, sin ser nada. Pero ¿sabes qué? Dios escoge a lo que el mundo llama nada. Dios lo elige para mostrar su gloria. ¡Aleluya! Con el tiempo aprendí que este Dios es tan grande que elige al que no es para avergonzar al que se cree que es. Gloria al Señor. De Él aprendí muchas cosas, pero una cosa que aprendí es a no pedirle jamás nada a nadie, sino que todas mis necesidades, pedírselas a Dios directamente en lo secreto. Porque Él me decía: para que Dios te recompense en público, es necesario que primero le pidas en lo secreto. Que nadie se entere de que tienes necesidades. Vete a la oración a Dios y vas a ver con tus ojos la gloria de Dios. Cada vez que he necesitado algo en la vida, he ido al cuarto de oración primero. Os voy a contar, yo estaba predicando en muchos sitios y a mí nunca me daban ofrendas. Nunca, jamás. Yo iba con mi dinero a predicar, yo pagaba la gasolina, pagaba todo, iba, predicaba, me volvía para casa y un día me encontré, yo ya estaba casado, ya mis hijos, el mayor tenía 6 o 7 años, y un día me encontré con que tenía solamente 50 euros en el bolsillo. Lo justo para ir a predicar a 180 kilómetros a una iglesia que ya había dicho que iba, o para comprar comida al día siguiente. Porque yo tengo un problema en la espalda, yo tuve un accidente de tráfico hace muchos años y me quedé lisiado de la espalda y tuve que dejar de trabajar. Entonces teníamos ese problema. Entonces yo ¿qué hice? Reuní a mi familia, reuní a mi compañera, a mis hijos y les dije: mirad, tengo que ir a una iglesia a predicar, que ya dije que iba, pero solo nos quedan el dinero justo para la gasolina de ida y vuelta o para comer mañana. ¿Qué hacemos? Digo: vosotros estáis en el ministerio conmigo, porque esa es otra cosa que me enseñó Emiliano. Dios no te ha llamado a ti solo, ha llamado a tu compañera contigo, y a tus hijos también los ha llamado contigo. Entonces yo lo entendí y dije: ¿qué hacemos? Y mi hijo mayor, con 6, 7 añitos que tenía, me dijo: papi, Dios te ha llamado a predicar, así que usa el dinero para predicar y dejemos que Dios nos dé lo que Él quiere. ¡Aleluya! Me fui dije: vamos entonces. Metí la gasolina y nos fuimos a la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia, bueno, saludé al pastor, me metieron para adentro, yo prediqué, y cuando terminé de predicar devolví el culto, me senté, y después el pastor se subió y les dijo a la gente estas palabras, a la iglesia entera, le dijo estas palabras: vosotros sabéis que nosotros no tenemos por costumbre darle ofrenda a nadie, pero os quiero contar algo. Ayer yo tuve un sueño, y en el sueño vi a este joven que venía con ese traje y esa corbata, y una voz del cielo me dijo: mañana sacan una ofrenda a este cielo, porque soy yo que lo traigo. ¡Aleluya! Reunieron la ofrenda, me la dieron, y cuando la conté había 50 euros exactos. ¡Claro! Ni un euro más, ni uno menos. Ese día Dios habló conmigo. Ese día Dios me dio un
me dijo así: si tú te ocupas de mi obra, muy bien, yo me ocupo de tu casa. Gloria a tu nombre, Padre. Entonces yo firmé ese contrato espiritual que Dios me presentó. Y desde aquella no tuve nunca que preocuparme de más nada. Estábamos pastoreando en Oropesa del Mar. Y el único sueldito que teníamos eran 750 euros que mi mujer cobraba de paro. Ella no podía trabajar porque no encontraba trabajo, yo no podía trabajar. No me atreví a pedirle nada a la iglesia porque estábamos abriendo la iglesia, los hermanicos eran pocos, vivían con lo justo con el día y no tenían para ayudarme. Y yo no quería que ellos supieran que yo tenía necesidad. ¿Por qué? Porque yo pensaba, yo estoy aquí para servirles a ellos, no para que ellos me sirvan a mí. Entonces, si yo les muestro que yo tengo necesidad, se van a sentir obligados a dar. Y yo no he venido aquí para que nadie me dé nada. He venido para servir y dar mi vida por ellos. Entonces, ¿qué hice? Cada vez que teníamos necesidad de comida, yo iba al cuarto de la oración en mi casa. A veces venía mi compañero y me decía, me quedan 3 euros para la comida. Digo, no te preocupes, vamos a orar. Orábamos y le decíamos, Señor, tú nos has puesto aquí. Tú nos has traído a este lugar. Tú me dijiste que si yo me ocupaba de tu obra, tú te ocupabas de mi casa. Mira, Señor, me quedan 3 euros para hacer la compra. Y en ese momento alguien tocó a la puerta. Y cuando abrí era uno de los hermanos, diciendo, Dios me ha dicho que venga y te dé este dinero. Y me dio 150 euros. Cuando se acabó ese dinero, volvimos al cuarto de la oración. Y le dijimos, Señor, se acabó otra vez el dinero. Estábamos orando, tocan a la puerta. Abro, una hermana, hermano, Dios me ha dicho que compre un carro de comida para ti. He hecho la compra de la semana para tu casa. Se acababa la comida, volvíamos a orar. Cada vez que orábamos, tocaban a la puerta. Te digo, un día y otro durante 2 años que estuvimos allí, nunca la iglesia se enteró de que yo pasaba necesidad, pero siempre Dios hablaba con ellos para cubrir mi casa. Aleluya. Pero ya cuando Dios me sorprendió de verdad, fue un día que a mi hija la pequeña, por aquel entonces tenía 3 añitos, se quedó sin zapatos. El último par de zapatos se despegó la suela, se cayó y yo no tenía dinero ni para pegamento. Entonces yo dije, tengo que llevar a la niña descalza a la iglesia, pero tengo un problema. Si la llevo descalza a la iglesia, los hermanos van a entender que yo padezco necesidad y se van a sentir obligados a darme lo que ni ellos tienen. Entonces yo le dije a mi compañera, le dije, ¿cuánto dinero nos queda? Y me dijo, quedan 15 euros. Digo, pues con eso vete al culto de oración de las hermanas. Después del culto, yo me quedo con la niña en casa, después le compras unos zapatos por ese dinero, por 10, 12 euros. Vienes, le ponemos los zapatos a la niña y después nos vamos al culto. No vaya a ser que la iglesia vea que estoy padeciendo necesidad. Y ella dijo, muy bien, yo voy. Fue al culto de la oración y cuando volvió con una bolsa de plástico en la mano. Y le dije, enséñame los zapatos que has comprado. Y me dijo estas palabras, mi compañera. Me dijo, no le he comprado nada. Según he llegado al culto, una de las hermanas me dijo, he sentido de Dios de comprarle zapatos a tu hija la pequeña. Le compró 4 pares de zapatos, 4 nuevos. Y los probamos y les valían perfecto. Ninguno le quedaba más grande ni más pequeño, perfectos. Entonces yo dije, Señor, qué grande eres. De verdad que tú eres real. Hay de los que dicen, hay de aquellos que dicen, hermanos, que tengo necesidad, sacarme una ofrendita. Hay de aquellos que dicen, ¿a quieres que me vaya a predicar en tu iglesia? Dame 1000 euros. Hay de ellos, porque no son siervos de Dios, son sinvergüenza, pero no son siervos de Dios. Los siervos de Dios confían en Dios. Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! Los siervos de Dios confían en Dios. Hay aquel que dice, no, yo para predicar me tienen que dar 1000 euros. Desgraciado, ¿cuánto te cobró Dios por el mensaje que llevas? ¿Cuánto te cobró? No te cobró nada. Pues lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Son los últimos tiempos y hay que llamar a
Al pecado hay que llamarle pecado, no hay que llamarle problema, hay que llamarle pecado. Cristo viene pronto. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo, estaba trabajando con el hermano Javi, hacíamos monturas. Y yo me acordé, yo tenía una necesidad, yo tenía que pagar el piso al día siguiente. Y si no lo pagaba el piso, me lo quitaban. Yo lo tenía muy fácil, hermanos. Javi es como yo, somos uno, somos hermanos. Yo le digo al Javi, o al padre de Javi, a Ignacio, le digo, tengo que pagar el piso, adelánteme dinero del trabajo. Me lo hubieran dado. Me va a dejar Ignacio que me echen del piso. Me lo hubiera dado. Pero si se lo pido a él, yo hubiera visto la gloria de Ignacio, hubiera visto la gloria de Javi. Pero yo quería ver la gloria de Dios. La quería ver. El Emiliano ya se había ido, había dejado la iglesia, se había vuelto a Santander, yo vivía en Alba de Tormes. Y entonces dije, voy a orar para que... Yo no le voy a pedir el dinero, voy a orar a Dios. Y oré a las 8 de la mañana, me levanté y oré a Dios. Señor, sabes que mañana necesito 30.000 pesetas para pedir, para darle al dueño del piso. Si no se las doy, me tiran del piso. Y yo podría ir a pedírselo al Ignacio, pero no quiero, yo quiero ver tu gloria. Y con esa oración me marché, porque mira, a Dios no hace falta que tengas que convencerle para que te bendiga. ¡Qué bueno! No hace falta estas oraciones, Hermano, tengo una necesidad, pues vamos a orar. Padre, Dios de los cielos y de la tierra, bendito sea tu nombre, creador del universo, bla, 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 bla. Si Dios ya sabe que esto es, hombre. Dios te está oyendo, pero ¿qué le quieres convencer para que te bendiga, hijo? Entiende las cosas como son. Te amo y he dado mi vida por ti. Si he clavado a mi hijo en la cruz del Calvario, no te voy a dar 30.000 pesetas y las necesitas. No hace falta convencer a Dios para que te bendiga. Él te bendice, aunque no te lo merezcas. ¡Qué bien! Amén. Entonces yo me fui y me fui al trabajo. Y le dije, cuando llegué, ¿qué tal? Dios te bendiga, Javi, Dios te bendiga, Ignacio, ya estoy aquí. Y me dice el Javi, te ha llamado mi suegro de Santander, el Emiliano. Ahora te llamo en unos minutos. Me llama el Emiliano y me dice, Pablo, ¿cómo estás? Y yo, bien, hermano, bendecido. Y me dice, no, no estás bien, dime la verdad. No, hermano, estoy bien, estoy bendecido. Bendecido, claro que sí. Entonces, ¿por qué Dios me despertó a las 8 de la mañana mientras tú orabas en tu cuarto y me dijo, envíale 30.000 pesetas a mi hijo que las necesita? ¡Aleluya! ¡Este es el Dios grande que tenemos! ¿Cuántos le llaman crisis a esto? ¡No es crisis! El cristiano no tiene problemas, tiene oportunidades de ver la gloria de Dios. De confiar en este Dios. Si eres capaz de confiar, si no vienes al culto por venir, no vamos al culto, pero luego tienes un problema. ¡Ay, que tengo un problema! Pastor, ayúdame. ¿Pero cómo? Vienes al culto a decir, Señor, tú eres grande, y luego, pues déjalo ser grande en tu vida, déjalo que muestre su grandeza en tu hogar. Si tú dices, Dios es grande, déjalo que sea grande en tu vida. Y ve, mira con tus ojos la grandeza de Dios. ¡Te amo! ¿No lo entiendes? Que tenemos un Dios tan grande. Pero ahora te digo, esto que os acabo de contar, todo esto de ver la gloria de Dios, los milagros, las bendiciones, todo esto, es para los cristianos. Claro. No para aquellos que se llaman cristianos, Muy bien. sino para los que lo son de verdad. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Porque yo parto de la base de que todos los que estamos aquí somos cristianos. Os veo en este lugar, te tengo por cristiano y por mi hermano. ¿Cuál es la diferencia? Os voy a poner un ejemplo. Yo ahora ya dije que soy payo y ahora ya no vale. Pero imagínate que yo no digo nada. Imagínate que vengo aquí, yo tengo planta de gitano, ¿sí o no? ¿Sí? Mira. Tengo planta de gitano. El traje que llevo es de un gitano, me lo regaló el Emiliano. La camisa es de un gitano, me la regaló el Emiliano también. Hasta zapatos de gitano tengo, mira. ¿Has visto? Llevo perilla, igual que un gitano. Tengo cachada. No es madera buena, es plástico pasivo, pero que da el pelo. Puedo hablar como un gitano.
cuando estoy en casa de mis hermanos, del José, del Javi, yo hablo igual que ellos. Ay, chacho, se ven, mira, hombre, ay, chacho para arriba, chacho para abajo, ay, chacho. ¿Qué tal estás bendecido, hombre? ¿Puedo hablar como un gitano? Ay, qué gracia. Sí. Tú imagínate que yo llegue aquí y mira la diferencia. Yo llego a este lugar, no digo nada, ni soy gitano ni soy nada. Me subo al púlpito, cojo el micrófono y digo, hermanitos, desde los cielos, los ojos del Señor están sobre ti. Y dejo el micrófono y me bajo, acaba el culto y dirás, ha venido un payo y nos ha dicho una cosa muy bonita. Pero si yo llego aquí, agarro el micrófono y digo, hermanitos, desde los atarpes los sacáis de un nivel y llegan sobre ti. Tú dices, ha venido un gitano, qué cosa más bonita nos ha dicho, ¿que sí? Porque puedo imitar a un gitano. Mira, puedo hasta caminar como un gitano. Claro, vosotros no lo entenderéis, pero yo como soy payo conozco la diferencia entre caminar como payo y caminar como gitano. Los payos caminan dependiendo si tienen dinero o no lo tienen. Si tienen dinero andan como marqueses y si no lo tienen andan así como, ¿verdad? Como arrastrando así con la cabeza gacha. Pero yo he visto que los gitanos, tengan o no tengan dinero, siempre caminan con esa planta. No pueden no tener un céntimo en el bolsillo, pero pareciera que el director del banco vive en su casa. Entonces yo puedo caminar como un gitano también o así. Y tú me ves y dices, este es gitano. Sí, moreno como soy, alto, con barriga. Igual. He vendido en el mercado. Fui una vez a vender con el hermano de Javi, con Raúl. Íbamos él y yo. Y mirar si es mala sombra o no es mala sombra. Él me dejó en un mercado y él se fue a otro. Me dijo, el mercado que te dejo no es gran cosa. No es gran cosa. Con que hagas 10.000 pesetas de aquella. Con que hagas 10.000 pesetas ya me vale. Yo me voy a uno muy bueno que hay. Digo, será mala sombra. O sea, que le deja el payo el mal y él se va al bueno. Y yo como llevaba poco tiempo convertido y dije, Señor, dale una lección, hombre, dale una lección de humildad. Entonces, mira, se llevó el hierro de en medio. Me dejó el puesto y se llevó el hierro de en medio. Me dejó la persiana y se llevó el hierro. Y al montarlo, empecé a poner los pantalones y ¡oh!, se cayó todo al suelo. En ese momento, creerme que si lo tengo allí... Digo, eres mi hermano, todo lo que quieras, pero el bofetón te lo llevas. Pues lloré, Señor, ¿qué te voy a decir? Bendíceme. Venían las amigas y me cogían la ropa del suelo. ¿A cómo los pantalones? A 1.000 pesetas. Y me ponían el dinero así en la mano y se llevaban los pantalones. Seguro que alguien se llevó pantalones de más. Porque eran un montón de ellas y yo no miraba todo. Vino un gitano del puesto de al lado y me dejó una cuerda para que pudiera poner los pantalones encima. Yo lo que sé es que cuando terminamos, yo recogí, esperé a que viniera el Raúl y cuando viene me dice, bueno, ¿cuánto has hecho? ¿Cuánto has hecho tú? Y me dice, 22.500. Toma, 44.000. Veníamos en el coche y me decía, ¿pero qué ha pasado aquí? Un payo vendiendo más que... Nunca le cuentes a nadie esto. Digo, ¿qué? ¿Cómo? A todas las iglesias a las que vaya. Gloria a Dios. Porque a mí a gitano no me gana nadie, me dijo. Sí que parezco un gitano, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién diría? ¿Quién lo diría que soy payo, verdad? Pues sí, soy payo. Tengo la naturaleza de payo viviendo dentro de mí. No lo puedo evitar. Tampoco es culpa mía. Nací así. Cuando me di cuenta ya era tarde y ya no se podía cambiar. ¿Qué voy a hacerle?
eso yo soy payo. Por mucho que yo intente ser gitano, jamás podré ser un gitano auténtico. Nunca lo podré conseguir. Puedo imitarlo, puedo engañaros en cierto momento, pero jamás podré ser un gitano leal y auténtico, un gitano marquesón. Eso nunca lo podré conseguir. ¿Por qué? Porque para ser gitano tendría que morirme como payo y volver a nacer de un padre gitano. Y entonces sí que sería un gitano de verdad. Pues en el cristianismo es igual. Sí, señor. Tú puedes venir al culto diciendo gloria a Dios y aleluya y con la Biblia debajo del brazo. Puedes hacer lo que quieras. Pero te digo algo, o te mueres al mundo y naces de arriba, o no eres cristiano. ¡Aleluya! Hay que morir al mundo y nacer de Dios. Y entonces sí que serás cristiano. Porque hoy le llamamos cristiano a cualquiera. Estás dentro de la iglesia, eres cristiano. Espérate, hay un termómetro. ¿Sabes para qué sirve el termómetro? Para medir la temperatura. Si el termómetro sube, tiene fiebre el niño, ¿sí o no? Hay un termómetro escrito en la Biblia para medir si eres cristiano o no lo eres. Colosenses, capítulo 3, versos 1 y 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Amén. Y poned vuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y ese es el termómetro que yo tengo para medirme a mí mismo. Cuando veo que estoy poniendo mi vista en las cosas de la tierra y las aparto de arriba, significa que ya no he sido crucificado y resucitado con Cristo en la cruz del Calvario. Significa que me estoy enfriando, me estoy apartando, aleluya, del camino al cielo. Cuando entro en una iglesia y conozco a los hermanos, porque a vosotros no os conozco de nada y puedo hablar con libertad, pero cuando conozco que uno está mirando los ojos de la carne y no los del cielo, digo, chacho, estás dejando de ser cristiano. Y cuídate porque Cristo viene. Cuídate que no te quedes aquí, ahí en el cultico. Cuídate de que no venga Cristo, nos vayamos todos y tú te quedes en el cultico. Mira a ver. Porque el cultico no es la puerta de entrada al cielo. La puerta de entrada al cielo es la cruz del Calvario. Esa es la puerta. Esta es una herramienta en las manos de Dios. Una herramienta. La iglesia evangélica, la iglesia Filadelfia es una herramienta en las manos de Dios. Donde Dios ha colocado pastores, responsables, de candidatos, ha colocado hombres de Dios para hacerte bien, para hacer que tu vida crezca, para ayudarte. Pero no son la entrada al cielo está en la cruz del Calvario. ¿Sabes cuál es el problema de muchas iglesias? Que han apartado la cruz del Calvario del púlpito de la iglesia. Y ahora nos encanta predicar que Dios te va a sanar, que Dios te va a prosperar, que Dios te ama mucho y te va a dar un coche nuevo, que Dios te ama mucho y te va a dar otro puesto en el mercado, que Dios te ama mucho y te va a hacer que compres y vendas muchos coches. Nos encanta predicar de eso. ¿Por qué? Porque al pueblo le gusta escucharlo. Pero que te digo algo, si apartas, a los obreros le digo esto, si apartas la cruz de tu púlpito, la iglesia acaba muriendo. La iglesia se acaba muriendo. ¿Por qué? Porque de la cruz del Calvario nace un río que es el que alimenta la iglesia. Por ese río la iglesia vive. Por ese río la iglesia no pasa necesidad de agua. Cuando tenemos sed, pedimos a Dios y bebemos de ese río. Ahora aparta la cruz de tu púlpito y la iglesia se morirá de sed. Sí, señor. Entonces tendrás un montón de personas llenas de problemas. Pero no tendrás cristianos que están dispuestos a morir con tal de no apartarse de Dios, porque han entendido que Jesús pagó el precio de la cruz del Calvario. Porque tenemos que estar convertidos y no convencidos. ¿Cuál es la diferencia? Ya para terminar, ¿cuál es la diferencia? Yo sé que la teología es buena, tiene su lugar en la iglesia, de verdad que la teología es buena porque es el estudio de la Biblia. Y entonces yo sé la definición de la palabra conversión. La palabra conversión tiene una definición que es esta: es el reemplazo o la sustitución de un afecto inferior por el poder expulsivo de un amor más elevado hasta que no haya lugar. ¿Ves? Yo me quedé con la misma cara cuando lo leí. Digo, ¿qué es esto? Y lo tuve que leer una y otra hasta que lo entendí. Pero entonces le dije, Señor, yo ahora lo entiendo, pero ¿cómo le explico a tu pueblo esto?
Porque te digo una cosa, hoy a los predicadores nos encanta, me incluyo, nos encanta tener una oratoria tremenda para que la gente se acuerde de nosotros. Nos encanta eso. Vienen predicadores de renombre con unas oratorias y unas palabras que te dejan con la boca abierta y dices, ay, yo te veo, ay, el hombre este que bien habla. Pero si te pregunto, ¿qué fue lo que Dios te habló? Dijo, no lo sé. ¿De qué predicó? No lo sé, pero qué bien lo predicó. Nos encantan los grandes oradores que nos dejan con la boca abierta. Pero te digo que el éxito de un predicador, escúchame, el éxito de un predicador no es dejar con la boca abierta al pueblo, no es eso. El éxito del predicador es que el pueblo entienda lo que está diciendo para que lo pueda vivir. Ese es el éxito del predicador. No prediques para que se acuerden de ti. Predica más bien para que se acuerden de lo que has dicho, que eso es lo de Dios. A mí no hay cosa más grande que me han dicho en la vida que un hombre cuando salimos de un culto diciendo, y me dijo estas palabras en Madrid, me dijo estas palabras. El otro día fuimos a ver a un gran hombre de Dios, con una oratoria que nos dejó todos con la boca abierta. Pero yo no me acuerdo de lo que dijo, me acuerdo de él. Sin en cambio, cuando tú has predicado, Dios me habla. Ese es el éxito del predicador. Que el pueblo te entienda lo que dices y que lo pueda poner por obra. Aunque se olviden de ti. Entonces le pregunté, Señor, ¿y cómo yo ahora le digo al pueblo lo que es la conversión? Porque esto es un poco difícil. El poder expulsivo de hasta que no haya lugar. ¿Cómo explico yo esto ahora? Con palabras sencillas que no entiendan. Y Dios me lo explicó a través de una paella. Yo estaba pastoreando en la iglesia de Oropesa del Mar, la zona de Castellón, de Valencia, y una hermana me invitó a comer una paella a su casa. Entonces yo llegué allí y me puso la paella. Y a mí me encanta la paella, a mí me gusta mucho. Entonces me puso el plato y me lo comí todo. Y me dijo, hermano, ¿quieres repetir? Digo, venga, va. Y me puso otro plato de paella. Y me lo comí también. Y después la hermana me dijo, mira, me queda un poquito en la paellera. Si te lo comes, lavo la paellera, la dejo lista y ya puedo quedarme con vosotros. Digo, bueno, pues yo estoy aquí para servir, hermana. Si te hago un bien. Total, que me puso el tercer plato de paella y me lo comí también. El problema fue cuando me quise levantar de la silla. Me quedé a reventar. Y entonces la hermana llegó con una tarta de chocolate que ella misma había hecho. Y me pone la tarta, mira pastor, qué tarta de chocolate he preparado. Y yo cuando lo vi, me sentí a reventar. Yo le dije, hermana, de verdad que no puedo más. Llega un momento en la vida de todo hombre que si sigue comiendo revienta. Y yo si me como un cacho de tarta me vais a tener que llevar al hospital, así que yo me vas a perdonar, pero otro día vengo y pruebo la tarta, pero hoy ya no puedo más. Entonces en ese momento que dije esas palabras, el Señor me habló y me dijo, esta es la conversión. Y dije, Señor, ¿a qué te refieres? Digo, es esto, dile al pueblo. Me dijo Dios así, dile al pueblo, conversión es llenarte tanto del amor de Dios, que cuando viene el mundo ofreciéndote una tarta de chocolate, le tengas que decir, no tengo sitio para ti, quédate con tu tarta, que yo estoy corriendo del amor del Padre. Esa es la conversión. Aleluya. Así que, si no tienes el amor de Dios hoy morando en tu vida, sepas que Dios hoy está tocando a tu puerta todavía. Sepas que está diciendo de Dios, he aquí, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Ábreme la puerta de tu casa, déjame entrar en tu vida, dame tu problema, dame tu necesidad, que yo soy Dios fiel, yo soy Dios poderoso y yo estoy aquí para salvarte. Amén, hermanos. Amén. La conversión, mira, ojalá no te volváis a acordar de mí, de verdad. Con el corazón os lo digo. Ojalá os olvidéis de cómo me llamo y de cómo soy. Ojalá que otro día me veáis por la calle y ni me reconozcáis. Quiera Dios que pase eso. Pero nunca te olvides de estas palabras. Para ir al cielo, no parezcas cristiano.
para ir al cielo, llénate del amor de Dios cada vez. Llénate de su amor hasta reventar. Y no vengas al culto por cumplir. Ven al culto para darle la honra y la gloria al Dios que se merece. Aleluya, que le des la gloria y la honra. Y no te olvides de esto tampoco. La próxima vez que tengas un problema, la próxima vez que padezcas una necesidad y te entra un pensamiento de dejar el culto por culpa del problema, sepas que hay un camino que baja hasta el infierno. Sepas que si te apartas de este lugar vas a ir a ese camino. Aleluya. Quédate aquí, pase lo que pase.